en línea para este tiempo de adoración a Dios. Y bueno, antes de comenzar la exposición de esta mañana, me gustaría que escucharan esta alabanza que tiene mucho que ver con el tema que estaremos compartiendo en esta mañana. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Sin ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eternas alabanzas, eres digno de gloria y honor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con colmada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. ¿Una religión sin Dios acaso puede existir? Esto es lo que contestaría el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 17 en adelante, donde dice la palabra de Dios: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no sería tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Para poder entender un poquito todo esto que narra el apóstol Pablo en esta carta, capítulo 2, del 17 al 29,
me gustaría compartirles esto. Supongamos que te invito a dar un paseo en barco conmigo. No sabía que fueras marinero, observas. Apuesta lo que quieras a que lo soy. Respondo, dime, ¿dónde aprendiste a navegar? Sonrío con astucia y de mi billetera saco un retrato amarillento. Ahí se ve un marinero de pie en la proa de una goleta. Ese es mi abuelo. Navegó él hasta el Cabo de Hornos. La navegación la llevo yo en la sangre. El agua salada corre por mis venas. ¿Tu abuelo te enseñó cómo hacerlo?, preguntas tú. Por supuesto que no. Murió él antes de que yo naciera. Entonces, ¿quién te enseñó a navegar? Saco un libro empastado en cuero y alardeo diciendo, leí el manual. ¿Cómo? ¿Leíste un libro sobre cómo navegar? Oh, no, más que eso. Tomé un curso en la universidad básica. Puedo decirte la diferencia entre babor y estribor y puedo mostrarte la proa y la popa. Puedo atar un nudo de lazo. Deberías verme alisar un mástil. No, querrás decir una vela. Como sea. Incluso alguna vez fuimos a una excursión y conocimos a un verdadero capitán de marina. Le di la mano. Vamos, ¿quieres ir o no? Sinceramente no creo que seas marinero. ¿Quieres otra prueba? ¿Quieres la prueba real? Mira, compañero, tengo un tatuaje real. Respondo. Me subo la manga revelando una sirena sentada sobre una ancla. Mira cómo ella salta cuando doblo el brazo. No, creo que no le impresionó. ¿Esa es toda la prueba que tienes? ¿Qué más necesito? Tengo el abolengo, tengo el libro y hasta tengo el tatuaje. ¡Todos a bordo, vamos! Lo más probable es que te quedes en tierra. Incluso un marinero de agua dulce sabe que se necesita más que un árbol genealógico, un cursor nocturno o una piel impregnada en tinta para enfrentarse al mal. No le confiarías a un hombre como yo la conducción de tu barco. Y bueno, esta historia, que es una analogía, nos muestra, Pablo no confiaría en alguien como yo para que condujera la iglesia del Señor. Al parecer, algunos lo intentaron. No eran del tipo de marinero, sino del tipo religioso. Sus antepasados no fueron compañeros de tripulación, fueron compañeros de banca. No tenían un libro sobre barcos, pero tenían uno mejor para ellos, la Torá, y sobre todo tenían el tatuaje. Los habían circuncidado y se sentían orgullosos de su abolengo, orgullosos de su ley y orgullosos de su iniciación. Sospecho que también se sentían orgullosos de la carta que ahora estaba escribiendo Pablo. Pablo advierte contra los pervertidos impíos, contra los gentiles que hacían de libertinaje su manera de vida. Incluso podemos ver a los judíos rebosando de alegría escuchando esta epístola. Pablo advierte que la ira divina se dirige contra todos estos impíos, pero cuando Pablo, su colega judío, da un azotón a los malos circuncisos, exclaman, oh no, Pablo, predica a los gentiles. Pero entonces Pablo los sorprende, aguijoneándoles con el dedo sobre sus pechos inflados y les pregunta todo lo que ya leímos o todo lo que ya vimos en este capítulo 2, versículos 17 al 29. Y vale la pena considerar una situación que hoy mismo en la actualidad nos alcanza a nosotros, aquellos que nos decimos cristianos de abolengo, aquellos que hemos sido no circuncidados físicamente como lo eran los judíos, pero sí a través de la circuncisión que hemos realizado cuando hemos bajado las aguas bautismales. Pero déjame decirte algo, la fe es intensamente personal. En el reino de Dios no hay linaje real
ni sangre azul santa. Pablo estaba acusando a los judíos de confiar en el símbolo de la circuncisión, mientras que descuidaban sus almas. ¿Podrían acusarnos del mismo error? Muchos de nosotros navegamos hoy en día no en un barco físico, pero sí en el barco de la salvación, pensando que con haber realizado el plan de salvación, esto ya es suficiente en nuestra vida y que prácticamente ya estamos solamente esperando el camino a la eternidad. Y claro que los símbolos son importantes, algunos, por ejemplo, tales como el bautismo y la cena del Señor. Estos ilustran la cruz de Cristo, estos simbolizan la salvación, estos demuestran la salvación, estos incluso articulan la salvación. Pero te digo una cosa, esto no imparte la salvación. Esto no es lo que imparte la salvación. El único que puede impartir la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo habló y lo dijo allá en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando Él dijo que yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Desde la perspectiva de Dios, no hay ninguna diferencia entre el impío fiestero lleno de libertinaje o el impío acostumbrado a señalar con el dedo, aquel que solamente se le ocurre juzgar y descalificar a los demás, pero tampoco para aquel que se sienta en la banca de una iglesia orgulloso de su abolengo u, entre otras formas, orgulloso de su salvación. La pandilla, el clan del tribunal y el coro de la iglesia necesitan el mismo mensaje. Sin Dios todos estamos perdidos. Esa es la religión. Esa es la religión que muchos practican hoy en día. Una religión basada en sus propios conocimientos, basada en su propia vanidad, en su propia soberbia, alejados totalmente de la gracia de Dios. No solo hay un hombre bajo el cielo que tiene poder para salvar y no es tuyo. Y vale la pena que cada uno de nosotros pueda estar considerando de qué manera nuestra vida está siendo un ejemplo para que los demás vengan a los pies del Señor. El apóstol dirige su discurso a los judíos y muestra de cuáles pecados eran culpables. A pesar de sus confesiones y vanas pretensiones, la raíz y la suma de toda religión, si es que queremos llamarle religión, es esta. Esto es lo que dice el libro de Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si queremos hablar de religión, pues aquí está lo que habla Santiago. Aquí está de la manera en que nosotros podemos realmente en nuestra vida interpretar de manera correcta, interpretar de manera adecuada lo que debería ser una religión donde el fundamento es Dios. Pero la jactancia orgullosa que se vanagloria en Dios y en la profesión externa de su nombre es la raíz y la suma de toda hipocresía. El orgullo espiritual es la más peligrosa de todas las clases de orgullo. Eso es lo que pasaba con los judíos en el tiempo de Jesús. Eso es lo que seguía pasando con los judíos en el tiempo en que inició la iglesia cristiana. Y esto es algo que Pablo tiene que hablar. Esto es algo que Pablo tiene que advertir. Y esto es algo que Pablo necesita corregir. Y necesita recordar, igual que nos recuerda a nosotros, lo que él escribió allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 4, en la primera carta, capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
Y luego tres preguntas a las cuales cada uno de nosotros debe responder de manera personal, de manera individual. Porque dice versículo 7, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estas tres preguntas redundan en todo caso en la misma situación, en la misma circunstancia. Somos lo que somos solamente por la gracia de Dios. Podemos llevar a cabo muchas cosas solamente por la gracia de Dios. Podemos embarcarnos en esa nave que va a la eternidad solo por la gracia de Dios. Y Pablo quiere que cada uno de nosotros, en aquel momento los judíos y en el momento actual nosotros, que nunca dejemos de considerar esto, que todo lo que llevamos a cabo, que todo lo que ocurre en nuestra vida, que todos esos logros, esas metas, esos objetivos que podemos conseguir cada mañana, en todas las áreas de nuestra vida, en el área física, en el área material, en el área económica, en el área de la salud, en el área emocional, en el área sentimental, emocional y sobre todo en el área espiritual, es gracias a Dios. Y es solamente por su gracia que podemos seguir adelante. Un gran mal de los pecados de muchos nosotros cristianos es el deshonor contra Dios y la religión de la manera en que lo interpreta ahí Santiago, porque no vivimos conforme a lo que profesamos. Muchos que descansan en una forma muerta de piedad son los que desprecian a su prójimo más ignorante, aunque ellos mismos confían en una forma de conocimiento igualmente desprovista de vida y poder, mientras algunos que se glorían en el Evangelio llevan vidas con errores que deshonran a Dios y hacen que su nombre sea blasfemado. Esto es lo que identifica, o esto es lo que debería de identificar a alguien que se dice cristiano. Dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y nuestro andar debería ser el testimonio más vivo de la autenticidad de que somos cristianos, de que hemos seguido el plan de salvación y de que caminamos como nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos de nosotros, en lugar de ellos, no corresponden nuestros hechos, no corresponde nuestra vida, aquello que incluso predicamos, aquello que incluso compartimos, aquello que incluso hablamos acerca de la Escritura. No se puede aprovechar las formas, las ordenanzas o las nociones sin la gracia regeneradora de Dios. Esto es algo que cada uno de nosotros debería entender en su máxima expresión. Dice Pablo allá en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 en adelante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, mira lo que dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego algunos preguntaremos, entonces, ¿las obras qué? El versículo 10 aclara totalmente esta situación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero, en primera instancia, es la gracia por la cual nuestra vida puede cambiar. Es la gracia por la cual nuestra vida puede ser un auténtico testimonio en todas aquellas cosas que llevamos a cabo o en todas aquellas cosas que hacemos. Y esto, dice ahí el versículo 8, que es solamente por fe. Pero aún la fe dice que es don de Dios. Y luego aclara de una manera puntual, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el apóstol mismo autentifica esto de las obras o de las buenas acciones o de todo aquello que dé testimonio a nuestra vida, cuando en el versículo 10 habla que ahora ya, siendo hechura suya en Cristo Jesús, ahora sí, ya con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Él dice, estamos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y estas buenas obras o estos testimonios que nosotros podemos dar,
todavía dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A final de cuentas, regresamos a donde iniciamos. Somos lo que somos por la gracia de Dios, y solamente es a través de la gracia que nuestra vida puede cambiar. Esto nos llevará siempre, o nos lleva siempre, a buscar un interés en la justicia de Dios solamente por la fe. Y luego hay que considerar esto. Porque no es más cristiano ahora de lo que era el judío de antaño, aquel que solo lo es en lo exterior. Tampoco es bautismo el exterior en la carne. El cristiano verdadero es aquel que por dentro es un creyente verdadero, con fe, con obediencia y con la idea de glorificar a cada momento en su vida a Dios. El bautismo verdadero, el bautismo que es del corazón, viene por el lavado de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que trae un marco espiritual a la mente y una voluntad de seguir la verdad en sus caminos santos, en sus caminos sagrados de Dios. Esto es lo que habla Tito, en su carta, ahí en el capítulo 3, versículo 5. Por eso, cada uno de nosotros debería estar orando siempre para ser hechos cristianos de verdad, no por fuera, sino por dentro, en el corazón y en el espíritu, no en la letra, porque dice Pablo, a la verdad la letra mata, pero el espíritu vivifica. El bautismo que recibimos, hay que recordar que no solamente fue con agua, sino con el Espíritu Santo, ya que es precisamente esto lo que recibimos al momento de ser sumergidos en las aguas bautismales. Pero ahora de aquí en adelante, nuestra vida debe ser un continuo de alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Aquellos judíos allá en la iglesia de Roma tenían ese problema de estar pensando en que ellos eran el pueblo de Dios, y lo eran. Tenían el problema de gloriarse en sus hechos, en sus antepasados, en su religión misma como tal, y lo era. Pero había un cambio, y ese cambio vino a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando fue la humanidad invadida por la gracia de Dios. Ahora, ¿cuál era uno de los principales problemas? Si nosotros regresamos al pasaje que leímos y vemos realmente las consideraciones que Pablo hace en cada uno de ellos, mira la jactancia que ellos tenían y conoce su voluntad. Ellos podían argumentar que conocían la voluntad de Dios. Incluso podían presumir que habían sido instruidos por lo mejor. Y debido a eso, versículo 19 habla que entonces ellos se sentían que eran guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, pero la realidad en el ministerio de nuestro Señor Jesús es mostrarles una y otra vez que ellos habían equivocado el camino, que ellos iban por la forma incorrecta, y mucho de eso es lo que estamos haciendo todavía muchos de nosotros hoy en día. Ellos presumían como instructores de los indoctos, maestros de niños, que tienen en la ley la forma de ciencia y de la verdad, y mucha gente hoy en día sigue con lo mismo, tienen como base todo lo que estaba escrito en la ley en el Antiguo Testamento, o solamente las partes que les convenga del Antiguo Testamento, y esto no es así. El Antiguo Testamento tiene una razón de ser hoy en día para nosotros los cristianos. Pablo dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Pero no es eso lo que sigue moviendo nuestra vida. Lo que mueve ahora nuestra vida es la gracia de Dios. Y luego en la práctica, y esto es lo que creo que es una de las cosas que más debería afectarnos en nuestra vida hoy en día como cristianos. Mira lo que Pablo habla y dice a partir del versículo 22, la diferencia entre decir
y hacer, la diferencia entre lo que realmente es el testimonio de vida y lo que nosotros pensamos, y que muchas de las ocasiones no corresponde a la enseñanza de nuestro Señor Jesús, no corresponde a que deberíamos ser personas íntegras, personas totalmente ciertas en cuanto a que lo que hablamos, lo que decimos, lo que predicamos, lo que comunicamos sea acorde a lo que nosotros estamos expresando en nuestro vivir diario. Pablo dice, tú que dices no se ha de adulterar y adulteras, tú que abominas de los ídolos y también cometes sacrilegios, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y pensemos en esto, cuando nuestra vida no es acorde a lo que nosotros decimos ser, cuando nuestra vida, nuestro testimonio no está siendo como debería ser de un verdadero cristiano, con todo y nuestras luchas. Porque ya hemos dicho, se trata de tener una vida de perfección, no se trata de no cometer errores. Lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo es que estemos conscientes totalmente de que lo que estoy hablando, de lo que yo creo, mi convicción en cuanto a Dios, sea lo que estoy viviendo. Tengo un curso en mi vida, porque si no, si nuestro hablar, si nuestra actitud, si nuestro conducir, si nuestros pensamientos, si nuestra vida en general no es acorde a lo que la enseñanza de Dios tiene, de nada sirve. De nada sirve. Y estamos cayendo en el mismo error que caían los judíos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y luego Pablo va a hablar en cuanto a un sello que era el orgullo de ellos, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. ¿Cómo sería para nosotros hoy en día? En verdad, el plan de salvación aprovecha si nosotros guardamos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hace el contraste Pablo, versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y esto es algo que nos debería llevar a reflexionar. Ya he comentado en mensajes anteriores, viene una semana religiosa para muchísimo mundo. Viene una semana religiosa para mucha gente. Es indudable que no podemos escapar a ello. Es indudable que va a ocurrir. Incluso tiene que ver con nuestro sistema de trabajo, porque es una semana de vacaciones, es una semana en que muchas empresas cierran y les dan la oportunidad. O sea que de una u otra manera nosotros nos vemos influenciados por esto. Pero ¿qué pasa en esta semana? Tal vez algunos, tienen la voluntad, tienen la sensibilidad de acercarse un poquito y recordar el sacrificio extremo de nuestro Señor Jesucristo. Pero los más, ¿para qué aprovechan esta semana? Prácticamente una libertad que raya en el libertinaje. Y muchos podrán argumentar y muchos podrán decir que finalmente es un premio a todo su trabajo, y si son vacaciones pues hay que aprovecharlas. Y no estoy hablando de que se pueda o no se pueda hacer, de que se lleve a cabo o no se lleve a cabo. Lo que sí estoy diciendo es que todos nosotros, aquellos que decimos que somos cristianos, deberíamos de tomar esto como la parte más importante para, como dice Pablo, que hables a tiempo y fuera de tiempo. Y para nosotros debería ser una excelente oportunidad para aprovechar la sensibilidad en aquellos que quieran escuchar de la palabra de Dios, en aquellos que quieran saber lo que realmente representó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nosotros podríamos estar dando testimonio y considerando que a veces mucha gente que todavía no es cristiana, mucha gente que todavía no ha hecho esa circuncisión del corazón a través de lo que conocemos como el plan de salvación, su vida realmente puede ser un ejemplo. Y es lo que Pablo les decía a los judíos.
Es lo que Pablo estaba hablando. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Y yo creo que algunos de nosotros nos deberíamos de ver influenciados en el testimonio vivo de mucha gente que tal vez no ha cumplido el plan de salvación, pero que su vida es un ejemplo de humildad, es un ejemplo de generosidad, es un ejemplo de misericordia, es un ejemplo de compasión, es un ejemplo de, como dice Pablo, sobrellevar las cargas los unos de los otros, y a veces nuestra vida, y a veces nuestro testimonio, la verdad es que deja mucho que desear. Y termina Pablo en el versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la incircuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y creo que la enseñanza que Pablo dio ahí a la iglesia en Roma en el primer siglo, todo lo que habla con respecto a esto, a la vanidad, a la soberbia religiosa, a lo que estaba pasando ahí con muchos de los judíos, esto es algo que nos debería poner atentos a muchos de nosotros, de que cuál es realmente nuestro testimonio, que realmente cuál es nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, para que la gente pueda ver que realmente nuestra vida es diferente. Eso es ser cristiano. He dicho hasta el cansancio, mencioné lo de religión porque ahí lo dice, porque lo habla Santiago y porque mucha gente así lo interpreta, pero debemos recordar que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida en el que uno da testimonio de la obra redentora de nuestro Señor, en el que uno da testimonio a través de su vida, a través de sus hechos, de los cambios que ha producido en nosotros la gracia de Dios. Y quiero terminar con esto que Pablo escribió allá a la iglesia de Corinto en la segunda carta, capítulo 3, versículo 1 al 6, y es en relación a toda esa vanidad o soberbia religiosa que tenían los judíos y que podemos tener hoy en día. Que siempre tengamos en la mente esto. Dice versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, dice Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no. Y me encantan estos dos versículos. Dice versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, que era con lo que pasaba allá con los judíos. Ellos se sentían ser algo por ellos mismos, por el conocimiento de la ley, porque eran el pueblo elegido de Dios, porque fueron durante mucho tiempo los únicos capaces de poder recibir la bendición de Dios. Pero dice aquí, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Que esto no lo olvidemos, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, no de la ley, no de la Torá, no de lo del Antiguo Testamento, dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y muchos de nosotros deberíamos poner en nuestro corazón y en nuestra mente esto. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Avanzamos por la gracia de Dios. Podemos salir adelante de toda esta aflicción, de todo esto que ha causado este terrible virus desde hace un año, solamente por la gracia de Dios.
Podemos salir más que vencedores solo por la gracia de Dios. Y que jamás entre en nuestra vida ese sentido de autosuficiencia, que por el conocimiento, que por las obras, que por muchas otras cosas más que llevemos a cabo, estemos pensando que somos nosotros los que salimos adelante. ¿Una religión sin Dios acaso puede existir? Sí. Cuando pensamos o creemos que somos nosotros los que logramos todo, que somos nosotros los que salimos adelante, que somos nosotros los que estamos logrando todas y cada una de las cosas. Y en ese momento es que estamos haciendo a Dios a un lado de nuestra vida. Que nunca olvidemos que somos lo que somos por la gracia de Dios. Que Dios los bendiga.